Tener hijos implica velar por ellos, no solamente a acompañarlos, a estar con ellos, a escucharlos, etcétera, etcétera, sino que además cumplir con las obligaciones económicas derivados del hecho de tener hijos. Los padres están en obligación en la misma proporción, 50-50% cada uno, porque no es que a la madre le corresponda todo ni al padre le corresponda toda la obligación, sino que es compartida, de sufragar los gastos relacionados con alimentación, recreación, vestido, estudio y hasta gastos médicos en el caso de que los hubiera. Corresponde a los padres. Ahora bien, si se da la circunstancia, por ejemplo, de que en un divorcio A y B se separan, se divorcian, se está en un proceso de divorcio que está disputándose en un juzgado de familia, y los hijos, dos personas menores de edad, por ejemplo, que se quedan viviendo con la madre en la casa donde antes convivía toda la familia, ahí en ese proceso de divorcio, la señora, la madre de estos dos niños que viven con ella, que son hijos del señor X, tiene el derecho, dentro del proceso de divorcio, de plantear como un legajo adicional, una demanda por pensión alimentaria, donde se va a establecer un monto mensual para que X, el padre de las dos personas, de los dos menores de edad, pague un monto mensual para sufragar los gastos básicos de estas dos personas menores de edad. El juez va a tener 3 parámetros para establecer ese monto de pensión. El primero es la necesidad del menor, qué gastos tienen estas personas menores de edad, si son 2 hijos o si es solo un hijo, qué gasto tiene esta persona menor de edad, cuál era el nivel de vida anterior al divorcio o que se diera esta separación, y la capacidad económica del obligado, cuál es su ingreso. Generalmente los jueces, lo primero que van a ver, los jueces que van a establecer un monto de pensión, en este caso específico, hablamos en el escenario de un divorcio, pero también esto muy generalmente le va a corresponder establecerlo un juez de pensiones alimentarias, como ya vamos a ver. Se va a basar en el reporte de salarios que tiene el señor X, o cualquier demandado, o cualquier obligado, ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Y sobre ese monto, pensemos una persona que tenga un salario reportado de 1.200.000 colones, el juez más o menos va a establecer 1/3 de ese salario, y en muchísimos casos, incluso un poco menos de ese monto. Generalmente una persona que tiene un hijo, que tiene un salario de 1.200.000 colones, por ejemplo, la pensión puede hacer que se la establezcan en 320.000 colones cuando sumo. En el caso de que sea un nivel de vida más o menos de clase media, si antes de un divorcio, por ejemplo, este niño o estos niños iban a un colegio privado, el colegio privado más caro de San José de Costa Rica, y se pagaba una colegiatura de $1.000, y los gastos por recreación eran muy altos, y los gastos por alimentación también, y los uniformes son muy caros, etcétera, 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 ese monto puede subir mucho, y el juez va a presumir que como ya ese nivel de vida se tenía con anterioridad, hay que mantenérselos, porque antes esa persona obligada podía contribuir razonablemente a mantener un nivel de vida mucho más alto, siempre y cuando la demanda contenga una prueba idónea sobre esos gastos, porque no basta con pedir para que a uno le den. Habría que analizar la prueba, que en este caso presenta la excónyuge del señor X, para pedir un monto más allá de lo comúnmente establecido. Para pedir, por ejemplo, 600.000 colones de pensión alimentaria para uno o para 2 niños, tiene que haber muchísima prueba que establezca el gasto. Esas son circunstancias excepcionales. Estamos hablando en el escenario donde hay un divorcio, donde el divorcio y la pensión alimentaria y la discusión sobre ganancialidad se va a ver en un mismo expediente. Pero también
Y como ocurre en la gran mayoría de los casos, la pensión la va a establecer un juez de pensión alimentaria, donde igual, cuando se presenta una demanda, con toda la prueba, el juez va a establecer un parámetro para fijar esa pensión con base en el nivel de vida de la persona menor de edad o de las personas menores de edad solicitantes, la capacidad económica del obligado y propiamente, digamos, lo que es la prueba, la necesidad del menor, ¿verdad? Entonces, esos mismos parámetros aquí también en un juzgado de pensión alimentaria se van a analizar y se van a entrar a conocer. En ambos casos, sea que en el contexto de un divorcio o como ocurre la abrumadora mayoría de los casos ante un juez de pensión alimentaria, en ambos casos el juez va a establecer, cuando recibe la demanda y le da curso, una pensión provisional para ir solventando la necesidad de las personas menores de edad. Y sobre ese punto va a fijarla tomando por referencia toda la prueba que tenga al alcance sobre el ingreso de la persona obligada. Lo que va a tener más al alcance es el reporte que se hace ante la Caja Costarricense del Seguro Social, siguiendo la regla del tercio y muy posiblemente bajándose un poco de ese parámetro, salvo que circunstancias muy apremiantes lo obliguen a fijar un monto un poco por encima. En el caso de una persona que tenga un ingreso de 1.200.000 colones, por ejemplo, será muy raro que le pongan una pensión de 400.000 colones por un niño, pero muy posiblemente le van a poner 320.000 colones, salvo una circunstancia que amerite un monto mayor, como podría ser que se pagaba una colegiatura muy cara, que el niño tiene una enfermedad específica y toda esta circunstancia esté demostrado. Todo esto es según el caso concreto, ¿verdad? No porque una persona pida 600.000 colones de pensión alimentaria, no por pedirlo se los van a dar, tienen que acreditar la necesidad del menor, la capacidad económica del obligado y el nivel de vida anterior. Bien, según cada caso concreto. Según una estadística en Costa Rica, el 97% de las pensiones eran inferiores a 200.000 colones. Eso es para que ustedes se hagan una idea real del parámetro con el cual se establecen los montos de pensión. Ahora, la pensión puede ser solo para los hijos menores de edad. No, también puede ser para la esposa o para la excónyuge si había una relación matrimonial o si hay una sentencia declarativa de unión de hecho. En esa circunstancia, si se demuestra que hay una unión de hecho y que ya está declarada judicialmente, o sea que una persona convivió con otra por más de 3 años, ahí ese excónyuge o esa excónyuge puede pedir pensión para sí, para que su expareja le pague también los gastos. Ahora bien, no es tampoco que pide lo que se le ocurra, sino en relación a su necesidad y siempre y solo si esa excónyuge no está trabajando o no tiene ningún ingreso. Ahí sí puede pedir pensión, ¿verdad? Muy bien, sobre este tema de las pensiones, ¿qué implicaciones adicionales hay al tema de la pensión? Inmediatamente se establece, se le da curso, una demanda por pensión alimentaria, sea en sede de familia, sea en sede de juzgado de pensión alimentaria, se dicta un impedimento de salida del país contra la persona obligada, quien para poder solicitar un permiso de salida del país deberá hacer un depósito de 14 meses. O sea, si por ejemplo paga por pensión provisional o ya de definitiva, por ejemplo 200.000 colones, deberá hacer el depósito equivalente a 14 meses. O sea, multipliquen ustedes 200.000 colones por 14 y ese es el monto del depósito que deberá poner a la orden del juzgado, a la cuenta del despacho, para poder obtener el permiso de salida del país. Eso por un lado. Muy bien, ¿qué pasa en aquellos casos donde para una mujer, pensemos en el caso de una mujer que para previo a establecer una demanda de pensión alimentaria, establece una investigación de paternidad y logra acreditar que el señor J es el padre del menor de edad X también. En ese caso, una vez comprobado tal situación y al haber una sentencia declarativa en ese sentido de que esa persona menor de edad es hijo del demandado, esa sentencia puede ser ejecutada
para el pago de todas las pensiones retroactivas. Y esa demanda implica que al presentarse deben cancelarse todas las pensiones retroactivas a partir del momento de la presentación de la demanda de investigación de paternidad. Es a partir de ese momento que históricamente se pueden pedir las pensiones retroactivas, de conformidad lo establece la ley de paternidad responsable vigente aquí en Costa Rica. El tema de pensiones es muy amplio, es un tema que igual hay que ver cada caso concreto, hay que analizarlo con cuidado. El tema de las pensiones, por supuesto, es negociable. Cuando hay una demanda de pensión alimentaria, lo primero que hace un juez es intentar buscar un arreglo conciliatorio entre las partes. Si usted es la persona demandada, no se le ocurra por nada del mundo ir a una audiencia de conciliación sin abogado, no lo haga, porque tenga por seguro que la contraparte sí va a estar con un abogado que generalmente será un especialista nombrado por la defensa pública. Entonces, si usted va solo, muy posiblemente a usted literalmente se lo van a comer en esa audiencia. Entonces, asesórese cómo debe ser. Soy Gonzalo Campos Jiménez. Al final del video verá nuestros contactos. Muchas gracias.